Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a dirigir nuestra atención a la historia de la crucifixión y vamos a ver este tema, cuando Dios rompió la cortina. Voy a leer en Marcos capítulo 15, versículos 33 al 39. Dice la palabra de Dios. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al pie de la cruz, al verlo morir así, dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Estamos leyendo la historia de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Él fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Luego, al mediodía, hubo una gran oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús declaró en voz fuerte dos cosas y luego murió. Primero él preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios el Padre dio la espalda a su propio Hijo mientras cargaba todos los pecados del mundo. Jesús derramó su sangre en la cruz para pagar por mis pecados y sus pecados. Dios en su santidad no pudo mirar a su Hijo en ese momento cargado con todo el pecado del mundo. Segundo, Jesús también declaró, consumado es, ya la obra está hecha, ya mi sufrimiento ha terminado. Y al decir esas palabras, Jesús murió. En el templo en Jerusalén había una cortina, un velo, que dividía el templo en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, con esta cortina en medio. Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo, la parte más exterior, para hacer el oficio del templo. Pero solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo, y eso solamente una vez al año para presentar la sangre de un animal como sacrificio por los pecados de la gente. Ese día se llamaba el día de la expiación, o hoy día el pueblo judío lo llama Yom Kippur. El sumo sacerdote llevaba campanas en el borde de su manto para que sonaran mientras él caminaba dentro del lugar santísimo. También llevaba una soga atada al tobillo en el caso que cayera muerto. Los otros sacerdotes podrían jalar el cuerpo del sumo sacerdote porque ellos no podían entrar al lugar santísimo. Todo este rito, esta ceremonia, se observaba cada año desde los días de Moisés, cuando Dios le dio la ley, hasta la crucifixión de Jesucristo, unos 1500 años. Solo así podrían ser perdonados los pecados de la gente. Pero cuando Jesús fue crucificado y derramó su sangre por nuestros pecados y murió, la cortina fue rota por la mano de Dios, desde arriba hacia abajo. Esto significaba que ahora habría libre acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Ya no habría más necesidad de sacrificios de animales para cubrir los pecados de la gente. Por eso dice aquí en versículo 38, en ese momento el velo o la cortina del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Voy a leer unas porciones en el libro de Hebreos, una carta que explica muy bien toda esta ceremonia levítica y lo que la ley requería hasta que viniera Jesucristo para morir por nosotros. Primero en Hebreos 7:26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Esta cita declara que Jesús es perfecto. Él es diferente a los demás sumos sacerdotes. Ellos eran hombres humanos que tenían pecado. Y ellos ofrecían un sacrificio primero por sus propios pecados y luego a favor de los pecados del pueblo judío. Pero Jesús pudo ofrecer su propia sangre siendo el perfecto Hijo de Dios en sacrificio por nuestros pecados. También dice Hebreos 9:6. Los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto, o sea, al lugar santo. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, detrás de aquella cortina, entraba únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, y cuando entraba tenía que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo había cometido. Él no entraría sin aquel recipiente de sangre, porque solo por medio del derramamiento de sangre hay remisión o perdón de pecados. Luego Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, o sea, en el templo en Jerusalén, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que Jesús entró en el cielo mismo. Cuando Él murió, Él entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, o sea, cada año, como hacían en la tierra. Dice luego, y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre de animales. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Es cierto, con un solo sacrificio, Cristo pagó por los pecados del mundo. Luego en Hebreos capítulo 10, unos capítulos más adelante, versículo 9, dice, Jesús declaró, aquí vengo para hacer tu voluntad, Padre. Es decir, que quitó aquellos sacrificios antiguos y puso en su lugar uno nuevo, su propio cuerpo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. El sacerdote judío ofrecía muchas veces los mismos sacrificios, o sea, aquellos corderos, aunque estos nunca pueden quitar el pecado. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios su Padre. Jesús es vivo y Él está sentado a la derecha de su Padre Celestial como nuestro abogado. Y luego, para concluir leyendo en Hebreos 10, dice versículo 18, así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay más necesidad de ofrendas por el pecado,
no tienen que hacer otras ofrendas por el pecado. Cristo ya hizo la última ofrenda, el último sacrificio por medio de su propia sangre derramada. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, aquella cortina, es decir, a través de su propio cuerpo. Entonces hace una comparación. Aquella cortina que separaba el pueblo de la presencia de Dios, porque detrás de aquella cortina, en el lugar santísimo, moraba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año para rociar sangre sobre el altar. Pero ahora, cuando Cristo murió, se rompió la cortina. Y esto representa la crucifixión de su propio cuerpo. Él dio su cuerpo en sacrificio para darnos redención. Entonces se abrió un nuevo camino. Y sigue diciendo aquí, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones. Es por medio de la sangre de Jesucristo que tenemos esta limpieza. Yo he leído varias porciones del libro de Hebreos para que entendiera cuán importante es el sacrificio de Jesús para perdonar nuestro pecado y hacernos hijos de Dios con libre entrada a la presencia de Dios. Esto sí es un gran privilegio. Cuando Dios rompió aquella cortina en el templo hace 2000 años, en el momento cuando Cristo dijo, consumado es, y murió, cuando Dios rompió esa cortina, esto significaba unas verdades. Primero, ya no había necesidad de sacerdotes para representarnos ante Dios. Hebreos 7:26 dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. 2. Fue eliminado el sistema de sacrificios de animales. La sangre de los animales solo cubría el pecado desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de la cruz, la crucifixión de Jesús, hasta que viniera el Cordero de Dios que pudiera quitar el pecado del mundo. Perdón. También, cuando se rompió esta cortina, se abrió un nuevo camino para que todos puedan acercarnos a Dios. Podemos llegar a la presencia de Dios. Usted y yo no necesitamos a un sacerdote humano para representarnos ante Dios. No es necesario. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, como nuestro abogado ante Dios. Dice 1 de Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de toda persona. Según la tradición, después de la crucifixión, después de la rotura de esta cortina, los sacerdotes judíos repararon la cortina para continuar con sus sacrificios por unos años más, hasta que el general romano Tito vino y destruyó el templo en el año 70. Pero esto no era necesario. O sea, esa reparación de cortina. Dios estaba abriendo camino nuevo. Dios rompió esa cortina. Jesús ya había hecho la obra de redención para salvarnos por medio de la fe en Él. Unos siglos más tarde, 400, 500 años más tarde, una cierta iglesia desarrolló un sistema sacerdotal para que la gente confesara sus pecados a un sacerdote humano. Pero esto no es necesario tampoco. Jesús es nuestro sacerdote. Acérquese a Él. Confiese sus pecados a Él. La sangre de Jesucristo le limpiará de todo su pecado.
Démosle gracias a Dios que Él rompió la cortina. Tenemos libre entrada a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Aprovechemos esta puerta abierta. Es una gran bendición. Es la garantía de nuestra salvación. No dude más. Ponga su fe y confianza en Jesucristo y la salvación que Él ofrece como un regalo gratuito. Él es el único camino al cielo. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solo el nombre de su Hijo, Jesucristo. Un día Jesucristo va a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores en esta tierra. Doble la rodilla ante Él ahora. Recíbalo como su Salvador personal. Y usted reinará con Él también. Si no, ¿cuál es la alternativa? Pues usted quemará para siempre en el lago de fuego. La decisión es suya, es mía. Tenemos que tomar esta decisión, pero es una decisión que determinará nuestro destino final. Por favor, escoja bien. Padre, gracias que tú rompiste la cortina hace 2000 años en el templo, cuando Cristo murió por nuestros pecados y nos dio libre entrada a tu presencia, el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús, la salvación por medio de la fe en Él, la vida eterna y la garantía de nuestra salvación por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros y que Dios les bendiga.